Ramón, ¿cómo estás? Arnoldo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Ramón Izaguirre. Vamos a hacer un análisis rapidito porque luego ya nadie nos va a hacer caso, todo el mundo está pendiente del fútbol. Dudo que alguien pueda. un rato Creo que nos estarán están más viendo. atentos a la Argentina-Holanda. Pero vamos a entrar en materia. Ok, perfecto. El PRI se vuelve a convertir en noticia en Guanajuato porque, bueno, pues el nuevo dirigente empieza a tomar decisiones, que decide barrer la casa. Parece que se le vencían los tiempos del... Yo diría que incluso en mala noticia, ¿no? Claro, sí. Muy mala De 37 de sus dirigentes que ya estaban excedidos en tiempo, pero los echan para afuera con un método que generó ya muchas inconformidades, los delegados en función de presidentes. Sí, bueno, yo lo primero que vi fue el señalamiento que hizo en redes sociales precisamente Alejandro Arias, diciendo que la figura no existía. Llama mucho la atención, Arnoldo, porque yo no sé los tiempos dentro del revolucionario institucional si implicaban ya llegar a los cambios de En octubre empieza el proceso electoral. Exacto. Iniciado el proceso electoral, los dirigentes ya no pueden ser cambiados, de acuerdo a estatutos. Eso es la parte que me sorprende. O sea, hacer esto en la víspera de que inicie el proceso electoral de 2015 y simbrar nuevamente al partido. A mí me da, la primera lectura que yo tendría, Arnoldo, es de agandallar, y perdón por la expresión, pero agandallar todos los comités municipales posibles. Para estar listos para las candidaturas. Para estar listos a sus candidaturas incluso. No es una estrategia de organización, es una estrategia de agandalle, de borrar a la oposición interna que hay dentro del PRI, que fue muy clara en este proceso de elecciones del dirigente y de la Secretaría General. A mí me da la impresión que es eso, borrar esta oposición interna, borrar cualquier corriente que no sea la de Santiago, o la de Gerardo, y apoderarse de todos los comités municipales o de los posibles, lo cual me parece desastroso. Es la peor señal que puede estar mandando el PRI en la víspera a la estructura electoral de 2015. Y luego se propone afiliar a 200,000 personas, estas cosas utópicas, porque los partidos modernos realmente no funcionan en base a sus afiliados, sino en base a sus audiencias de ciudadanos que les conceden una confianza, ¿no? Exacto. Que también se me hace que no lo van a lograr y muy pronto van a tener que estar ya en el proceso electoral. Incluso si se metieran en serio a esta afiliación, sufrirían un desgaste que les perjudicaría después para las campañas. Pero todo esto a mí lo que me lleva a pensar es que Santiago García López no conoce las mecánicas partidistas, viene de dirigir sindicatos con otros tiempos, con otras dinámicas, y ha quedado en manos ahí de algunos de sus colaboradores como José Huerta Boites o como Gabino Carbajo, porque no veo a otros muy activos. Bueno, sí, creo que son los más visibles y sí parece como que tiene un tufo más de corporativismo que de democracia interna del partido. A mí me llama mucho también la atención, ¿no? Porque esta forma de tomar prácticamente los comités municipales, aparte de altamente antidemocrática, me parece que lleva al PRI a una fractura totalmente innecesaria. No hacía falta. O sea, venía de una fractura por la elección, se esperaba una operación cicatriz, no que ocurre, nunca llegó, y ocurre una profundización. Exacto, se profundiza esto. Además, Arnoldo, a ver, esto de afiliar, de buscar una afiliación masiva, a mí me parece que corresponde a un viejo esquema precisamente corporativista. Creo que los partidos... De cuando tenían el gobierno y lo podían hacer, ¿no? Sí, creo que los partidos tendrían que apostarle más al voto ciudadano, al voto indeciso, ¿sí? Y a los que votamos más por el candidato, por la persona que es, que por los colores, o sea, que al voto duro. Regresar a tratar de tener 200,000 afiliados y creer que eso va a ser su voto duro, me parece, como tú lo señalas, se van a convertir en activistas, cada uno de ellos, en una capacitación express de unos cuantos meses. Los procesos electorales ahora se convence de manera diferente, se vota de manera diferente, a veces con errores tan graves como este de San Blas, ¿no? Pero en Nayarit, pero aún así es no conocer la dinámica electoral, a lo mejor sí la del partido, pero no la electoral. Ahora, no sé si estés de acuerdo en que el PRI sufre un cambio, una transición importante, porque por primera vez en mucho tiempo lleva a cabo una elección entre grupos antagónicos que tiene cierta garantía de que se operó con legitimidad, ¿no? Y luego de eso no sale fortalecido, luego de eso no le dice a la sociedad, mira, soy un partido que vive un proceso democrático y te quiero ofrecer cosas, sino que se encierra en sus mismos viejos fantasmas sectarios y hace un cochinero que lo saca otra vez a los medios de comunicación y a la opinión pública
como un partido, tú lo dijiste muy bien, de gandallas. Sí, a ver, lo que pasa es, y no es privativo del PRI, yo creo que es, vamos, el PRD acuñó aquella frase de las tribus, ¿no? Yo creo que dentro del PRI hay varios PRIs y ganó. Ahora una corriente nueva, la de Mauricio Trejo. Exacto. Ganó la corriente de Gerardo Sánchez, encabezada por Santiago García, y ese es el PRI. O sea, el PRI es una división del revolucionario institucional y es el PRI de Gerardo Sánchez y de Santiago López que está excluyendo a los demás. Y a mí me parece que algo que va con la naturaleza de un partido político es sumar y no restar, ¿no? Ahora, una pifia terrible el tema de, muy probablemente, son las acusaciones que se les hacen, haber violentado sus propios estatutos. Parece que los abogados allá dentro del PRI pues no conocían mucho. Bueno, además, Arnoldo, los procesos electorales están cambiando mucho. Ahorita hay una reforma. Ajá, o sea, la actualización en materia electoral, bueno, es enorme de la diferencia de hace, no sé, 5 o 10 años a como es ahorita. Y el PRI efectivamente se arriesga a una interpretación jurídica que a mí me deja mucho que desear, porque si bien puede haber, por lo que yo he entendido y leído, esta figura de delegado, cuando lo hay, es exclusivamente para generar la convocatoria y la elección interna municipal y no para que haga las veces de presidente. Y aquí parece, quitar a los presidentes para a través de esta figura poner otro. Yo creo que en términos de derecho electoral puede ser muy grave, porque todo avisora a que si no se resuelve, como lo señala la cabeza de las 8 columnas de Zona Franca, a través de la intermediación del CEN del PRI, pues entonces acabará resolviéndose en un proceso judicial, sí, o sea, judicializado. En la sala electoral del tribunal. Un problema a unos cuantos meses de que inicie el proceso electoral. Bueno, metida de pata ahí terrible de la nueva dirigencia, pero hay un tema adicional. Uno de los implicados es el delegado nombrado en León, Aurelio Martínez Velázquez, regidor del PRI, empresario, ex líder de Coparmex, de estas gentes que llegan a la política un poco diciendo, mandando el mensaje, venimos a hacer las cosas bien porque los políticos no las hacen, somos empresarios, conocemos la organización, somos honestos, etcétera. Y a los pocos días de ser nombrado delegado, Aurelio, que sabe de tempestades, se mete en una, ¿no? Que es dejarse ver públicamente. Ya la fotografía es una consecuencia de ello, con el empresario Óscar Flores Pérez, quien está recibiendo en este momento un trato privilegiado de parte del Ayuntamiento leonés, sobre todo a través de la mayoría priista y del Partido Verde, en materia de financiamiento público para un negocio privado, que es un parque industrial, y pues se van de antro a gusto y se exhiben ahí. El regidor Aurelio Martínez, que es delegado del PRI en este momento, Óscar Flores, el empresario, el director de Obra Pública, que me parece muy delicado, Pepe Martínez, primo de Aurelio, y algunos otros funcionarios. Parece ser que Misael Mexicano, que no se alcanza a distinguir bien, pero hay versiones que dicen que ahí está, que es el subdirector de Obra Pública. Mira, yo, trasladando el tema del PRI a León, a mí me parece muy grave que León sea uno de los municipios metidos en este conflicto, porque lo platicábamos hace algunas semanas, precisamente con Alejandro Arias y con Ricardo Torres Origel, el escenario preelectoral en León, y a mí me parece que el PRI tendría que estar haciendo un trabajo de fortalecimiento y no de división. Permitir que se haya generado esta figura en el municipio me parece de por sí grave, porque tiende a dividir. Antes de definir quién es la pura figura. Creo que León debió haber tejido fino y debió haber generado, tener especial énfasis en la unidad y no en la división. De entrada eso me parece grave. La fotografía esta de Aurelio Martínez en el antro con Óscar Flores y demás gentes, a mí, yo lo resumiría, Arnoldo, en que se les olvida que en política la forma es fondo y que en política lo que parece es. Si vamos a ser muy formalistas legalmente, coincido, la ley de responsabilidades no establece, como lo hace el Código de Procedimientos Civiles, una serie de excusas en donde no puedes estar en un convite con el beneficiado o cosas por el estilo. No es tan detallista la ley de responsabilidades. Pero por fallas de la ley. Por fallas de la ley, creo que tendría que ir hacia. Creo que en un país donde la corrupción es el problema número uno, nuestras leyes son muy laxas, ¿no? O sea, el mensaje
Yo no sé, vi las declaraciones de Aurelio, yo no sé si se encontraron ahí, como él lo dice, si fue algo circunstancial. Ha El dicho mensaje es cosas equivocado. muy chistosas. Una Sí. de ellas dice, no íbamos a hacer negocios ahí en público. Ajá. A mí me parecería que una declaración más adecuada es yo no hago negocios con mi puesto, Ajá. en general, Ajá. no nomás en público, sino en privado tampoco. Ha dicho, tengo muchos amigos empresarios. Bueno, o sea, no van, si este es el dirigente que va a tener la responsabilidad del PRI en la próxima elección, me parece deplorable el perfil, ¿eh? El mensaje es equivocado totalmente. Yo creo que tendría que haber mucho más pulcritud en estas cosas. Más allá de si se encontraron en ese lugar, el puro hecho de departir ahí con los demás funcionarios, además muy implicados todos ellos, precisamente lo que había ocurrido unas horas antes en la sesión de Cabildo, da mucho que desear, genera muchas suspicacias. Obviamente, a mí me molesta mucho esto de que nos achaquen a los ciudadanos comunes y corrientes que tengamos que probar que hubo una serie de conductas irregulares. No, o sea, yo creo que tenemos todo el derecho a la suspicacia y una conducta así genera suspicacias, ¿no? Un escándalo innecesario, ¿no? Un escándalo Te acaban de totalmente designar innecesario. Delegado del partido en funciones de presidente. León es una plaza que se va a tornar conflictiva para el PRI. Por lo menos 2 encuestas recientes hablan de que el PRI está otra vez por debajo del PAN. Tienes un problema de división interna del partido, tienes un problema de un ayuntamiento que está en la etapa donde tiene que definir si va a concretar las realizaciones que empezó, las va a dejar a medias y va a generar inconformidades como le pasa aquí en el centro de la ciudad. Y en medio de todo esto lo que se te ocurre es irte a tomar unas copas con un empresario con el que acabas de tener un lance en el ayuntamiento donde le autorizaron, para empezar, 20 millones de pesos en afectaciones. Un político que no cuida las formas, pues va a ser un político muy criticado, como La tú gran dijiste. pregunta es, ¿será de político tempestades. Aurelio Martínez? Está Bueno, recién llegado, su primer cargo es ser regidor, antes no. Bueno, ejerce la política. Muy bien. Ejerce la Ramón, política. son las 3:07, no nos vaya a pasar lo de ayer. Espero Sí, que no no vaya a vayan ser 2 o que- 3 goles en el partido. ¿Te parece que lo dejemos aquí? La De semana acuerdo. que entra ya recuperamos la normalidad. Adelante, sí, por supuesto. Gracias por estar aquí con Al nosotros, contrario, como Armando, siempre. un gusto y un gusto compartir. El abogado Ramón Izaguirre, como todos los miércoles aquí en Revista La Una. Nos vamos. Quédese en el partido de fútbol Argentina contra Holanda, no aquí, por supuesto, en su televisión. Los espero mañana en punto de las 13 horas. Soy Arnoldo Cuellar. Buenas tardes.